¿Cómo están? Ah, está bien padre su iglesia, la verdad. Hasta me quiero cambiar para acá. Está muy padre, me da mucho gusto estar con ustedes. Eh, es, eh, es de pronto, gracias, es complicado de pronto, sobre todo, pararse aquí de pronto y abordar temas que que no necesariamente hemos trascendido, y me identifico mucho con una cita en la cual Pablo habla a las iglesias que estaba ministrando, y una de las cosas que les dice es: las recomendaciones que yo les hago, los consejos que yo les doy de parte de Dios, no quiere de ninguna manera decir que yo ya los trascendí. Ay, ahí como se descansa, ¿no? Pero, dice, una cosa hago continuamente, y es esforzarme, Y es que hablar de este tema es increíble, ya hasta me puse nervioso y ya hasta se me movió. Pero los valores eh, son necesarios, ¿sabes? En lo natural, a ver si voy tomando aire un poquito porque sí, de pronto me siento raro, me siento raro. eh, eh, Hay una cosa que yo he descubierto, que, y no ahorita, sino ya hace mucho tiempo. Yo he aprendido a lo largo de estos años que ya tengo de vida, que cuando alguien es amigo, o cuando alguien quiere ser amigo, lo que se muestra es vulnerable, débil, frágil. Por eso cuesta tanto trabajo hacer amigos. Yo no sé cómo estés tú. Yo no sé si puedas contarlos. Algunos de nosotros llegamos a decir: no caben en los dedos de mis manos, ¿no? No sé cuántos amigos tengo. Yo espero que tengas muchos. Te digo una cosa, a mí me cuesta mucho trabajo. Tengo muy pocos amigos, y he descubierto que es eso. Y sé que una de las cosas que nos impiden hacer amigos es el temor que alguien conozca mis debilidades, que conozca los errores, porque una amistad debe de estar plagada de transparencia, de vulnerabilidad, y aún de debilidad, y por eso es difícil. Pero hoy me quiero mostrar amigo contigo en lo individual, y quiero confesarte que la verdad es que no estoy pasando por una buena temporada. Eh, cuando ha sido así, seguramente tú lo ves. A veces de pronto cambiamos, nuestro rostro mismo refleja lo que estamos viviendo, pero en ocasiones no es así. En ocasiones también se vale mostrarse vulnerable. Hay algo que me ayuda muchísimo, y gracias a Dios que se ha podido conservar en mi vida, y es que no soy una persona que pueda ocultar, aunque honestamente lo he intentado ocultar. Pero bueno, entonces yo creo que esa temporada, por lo que estoy pasando recientemente, eso es lo que de pronto me pone así en esta condición, un poquito frágil, y si chillo, por favor, aguántenme. En fin, ok. Quiero recordarte algo que ya se ha estado viendo, y te lo han estado mencionando en este tiempo, y es que nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Nosotros hemos sido llamados a no hacernos a las culturas del mundo. Hemos sido llamados a nosotros reflejar a alguien más que no está en el mundo, pero que está con nosotros. Y de pronto
nosotros como cristianos llegamos a cometer el error de participar más, de acomodarnos más, de participar más de lo que hay en el mundo, creyendo que es una forma padre, que es lo de hoy, y de pronto no llegamos a ponerle una división y de pronto los mismos cristianos empezamos a participar de cosas que ya no debiéramos participar. ¿Cuál será la razón de esto? Y seguramente esa es una de las cosas que llevó a tu pastor a empezar a hablar de estos temas tan importantes que son los valores. Mira, en el mundo o en lo natural, cuando nosotros no tenemos valores, ¿sabes qué es lo que pasa? Que somos rechazados nosotros mismos en el medio donde nos pudiéramos estar desenvolviendo. O a veces en los trabajos y en las amistades. No sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, alguna vez los hombres y las mujeres fuimos rechazados por la familia, por ejemplo, de alguien que teníamos o que queríamos tener por novio o por novia, porque no encajábamos, porque nos decían, no manches, este chavo, ¿qué onda? No tiene principios, es decir, no tiene valores. Los que tiene no son acordes a nosotros y muchas veces fuimos rechazados. Imagínate, si el mundo mismo rechaza a alguien cuando carece de valores, pues imagínate en Cristo. Ahora bien, la gran diferencia y lo que nos lleva de pronto a nosotros como cristianos a seguir participando de algo más es precisamente eso, la falta de valores cristianos. Muchos de nosotros ya en Cristo, ya entendiendo y creyendo que podemos empezar una nueva vida, una vida diferente, contraria, y no nos damos cuenta de que no soltamos nuestros antiguos valores. Ya más adelante te hablaré de uno que a mí, híjole, me perjudicó muchísimo. Te decía yo hace un rato, difícil para mí, fue muy difícil para mí tener amigos. Pero curiosamente, con aquellas personas con las cuales yo quise ser amigo, por algunos fui traicionado y por otros yo traicioné. Imagínate qué valores tenía, ¿no? Uno que me da, así hasta vergüenza, la verdad, recordar es que, por ejemplo, me he detenido a ver varias veces y en aquel tiempo también lo hice, me detuve. Yo decía yo a veces llorando solo y decía yo, ¿por qué yo no tengo amigos? Y entonces hacía yo el recuento y me daba yo cuenta entonces que aquellas personas que en algún momento sí quisieron ser mis amigos, habían sido traicionados por mí. Carecía yo del valor de la lealtad y por tanto de la fidelidad. Me da mucho vergüenza confesarte que en algún momento inclusive llegué a bajarle la mujer a mi amigo. No me vayas a apedrear. Pero se siente bien gacho. Se siente bien gacho porque depositaban su confianza en mí y de pronto abusa uno de la confianza. Y eso me llevaba a cometer ese error. Pero curioso, que inclusive Dios empleó a una persona a la cual yo le había yo hecho eso para traerme, para mostrarme el camino de la verdad. Lo que hace Dios, ¿no? Cuando perdona, cuando libra. Ok, entonces te comento que cuando llegó a suceder eso, de pronto yo echaba yo mi vista atrás y yo decía yo, ¿por qué me atrevo así? Hubo quienes inclusive de manera directa empezaron así como mejor hacerme a un lado. Y es que la verdad no he sido una persona, y lo soy desde luego, una persona que pudiera tener buen parecido, pero había algo, porque el diablo se provee de cualquier cosa para hacerte un instrumento de daño, de muerte, en fin.
Algunas veces también estuve siendo amenazado porque alguien quiso quitarme la vida también precisamente por eso. Pero en fin, sigamos adelante. Nosotros, te comentaba yo, hemos sido llamados a ser diferente. ¿En qué? En un estilo de vida, en una cultura. ¿De cuál? ¿De dónde? De una cultura que no viva para complacer a la Trinidad humana. Sí sabes que somos seres tripartitos, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, no para saciar eso, sino hemos sido llamados ahora a una vida sujeta a la voluntad del Padre, a la Trinidad, pero de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y para que nosotros entendamos esto, o para poder comprender esto y poderlo saborear y poderlo experimentar, es necesario que yo entienda que el valor que tengo en Dios me debe de capacitar para llevarme a entender que yo ya no necesito hacer o perseguir algo que me proporcione identidad, sino que yo ya tengo una identidad y esa identidad procede de Dios a través de Jesucristo. Cuando eso se da, me va a ser más fácil. ¿Por qué te digo esto? Déjame te leo esta cita. El título que lleva arriba dice 2 cimientos. Viene en Lucas 6, 46 al 49. Te la van a poner aquí, si quieres sígueme y si no escúchame. Yo te la voy a leer en otra versión que se llama Nueva Biblia Latinoamericana. Y dice lo siguiente: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimientos, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue una gran ruina. ¡Wow! Antes de hablarte un poco más acerca de esto, déjame decirte que también intento leer sin los lentes, pero no puedo. No fuimos llamados a seguir nuestros instintos ni nuestras corazonadas o nuestro corazón, sino a exigirle que nuestro corazón siga la verdad y se sujete a ella. Siga la verdad. Con razón Dios mismo dijo que su palabra necesitaba estar grabada en nuestro corazón, necesitaba estar ahí. Ahora bien, yo creo que te quise poner o quise leer estas citas porque eso es muy común en nosotros como cristianos, o si no te pasa a ti, podemos estar en riesgo de cometer esto. ¿Qué? Querer seguir construyendo, o más bien querer edificar esta nueva vida o edificarnos en esta nueva vida con los mismos principios que nosotros manejábamos anteriormente. Por eso te hablé de mi ejemplo. Hay algo que antes de llegar a Dios yo le pedí, y se lo pedí con mucho ahínco. Además, no estaba yo en las condiciones de la verdad de sugerirle otra cosa. Una de las primeras oraciones que hago antes de venir por primera vez a la iglesia es que le dije, llévame a donde tú vayas, a donde tú estés. Y ya que estaba yo aquí, le dije, ok, vamos a hacer un trato, papá.
Ya le decía yo, papá, vamos a hacer un trato, mira, yo me voy a entregar con pasión, voy a poner todo lo que esté de mi lado para que yo pueda estar contigo. Y quiero pedirte algo a cambio. Quiero pedirte tener una vida tranquila. Que ya no tenga yo esto que estoy experimentando ahorita, este dolor, este sufrimiento, esta angustia. He perdido el control de las cosas. Como ser humano siempre quise tener todo bajo control y más siendo una persona iracunda como yo era yo. Quería yo tener todo así bien sujeto y lo que más le duele y lo que más hiere a una persona que es como yo es perder el control. Ya desde luego lo había yo perdido sobre mi propio ser, pero después empecé a perder ese control o esa autoridad con mi familia, con mis hijos, por ejemplo. Y entonces se me salió tanto de control que yo sabía yo que inclusive que si mis hijas se llegaban a hacer algo o llegaban a causar daño, yo ya no iba yo a poder hacer lo contrario. Y entonces yo estaba yo pasando por esa temporada ya estando aquí. Y una de las cosas que le dije es eso, sácame de esto, quita esto de mi vida. Lo siguiente que le dije es, ok, pues desde luego, no conocía yo cómo es él. Entonces, lo siguiente que le dije, mira, me la voy a llegar bien tranquila, tú sabes que causé mucho daño. Tú sabes que le hice daño a personas que yo más amaba, que los tenía yo en estima, que eran de bendición, bueno, no de bendición, todavía no utilizaba esa palabra, pero que sumaban a mi vida. Y les hice daño y los traicioné. Pero ya no quiero ser así. O de hecho, nunca he querido ser así, no sé por qué termino. Las mujeres que de alguna manera llegué a bajarles, terminaron siendo solamente pasajeras. Y ni siquiera me traían complacencia, sino me hacían sentir muy mal después. Pero bueno, entonces una de las cosas que le dije, no te voy a hacer lo mismo, papá. No me voy a meter con ninguna de tus hijas, le decía yo. Oh, me comprometí con él. Pero luego le dije, desde luego también lo manejé, pues era yo comerciante, buen negociador, ¿no? Claro. Pero me das chance con otras que no sean de tu iglesia. Mira, tranquilos, sin problema, pa. No creas que voy a andar agarrando a jovencitas, a niñas, no, con personas que ya no tengan compromiso, gente que tal vez sea viudo, o separado, divorciada. Si no hay problema, no causamos daño. Le dije, es más, que ni siquiera mis hijas se enteren. Voy a hacer un cuarto aparte o un departamento aparte aquí arriba de donde vivo. Y no voy a pasar por la entrada principal, voy a hacer una escalera para que pasemos así de incógnita y voy a tratar de ser silencioso. Ustedes saben de lo que les digo. Para no interrumpir el sueño de mis hijas. Y de esa manera negocié. Supuesta negociación. Pero Dios tenía preparado otra cosa y sí me dio una de sus hijas. Aquí está y me acompaña. José. Me causó tanto daño eso, el hecho de yo haber sido una persona desleal, que yo siento que eso es lo que Dios utiliza para de alguna manera haberme aquietado ya en Él. Pero a lo que voy es a esto, que muchos de nosotros como cristianos no nos hemos dado cuenta que para poder seguir avanzando ya en Cristo, para poder ir caminando en busca de aquello nuevo que Dios tiene preparado para mí, para empezar yo a experimentar lo nuevo que tengo ahora en Él, es necesario,
que yo adquiera yo nuevos principios o nuevos valores. Los que seguramente te han parafraseado, los que seguramente te han dicho y ya te han estado mencionando en este tiempo. Valores cristianos. Existen los valores cristianos. A lo largo de sus enseñanzas o del caminar de Jesucristo aquí en la tierra mientras estuvo humano, dice que Él estuvo enseñando. Y Él a través de, cuando tú le pones atención a la lectura que puedas hacer en la Biblia, te vas a dar cuenta que Él lo que empezó a hacer es ni siquiera tanto a pregonar, sino a enseñar nuevos valores. Valores que no tenían o que no se podían adquirir humanamente, o inclusive que para el mundo eran totalmente imposibles de cumplir. Imagínate tú esos valores del amor, pero un amor que sobrepasaba el entendimiento y sigue sobrepasando el entendimiento del ser humano común y corriente o natural. No así para nosotros que lo comprendemos. Porque Él, Jesús viene y enseña este valor y dice, amén. Pero después dice, pero no tiene ningún sentido o no tiene nada de extraordinario, no deja de ser natural si solamente hablas a los que te conviene, si amas a los que te caen bien y si amas a tus amigos, si amas a tu familia. ¿Sí o no es fácil? Bueno, no siempre, pero es más fácil, ¿sí o no? Es más fácil. Pero entonces Él habla de lo sobrenatural, de los valores, del amor. Por ejemplo, ahí lo pone, dice, ama a tus enemigos. Otro que está increíble es el de dar, el de la generosidad. Y fíjate bien cómo lo dice. Dice, ok, nosotros podemos dar y podemos experimentar lo humano y hasta podemos sacar un beneficio. Puso ejemplos claros como que dice, ok, ábrete las puertas siendo generoso para que te atiendan. Presenta un regalo, sé generoso, ábrete la puerta, es decir, eso es en lo natural. Pero después lo explica en lo sobrenatural y en lo sobrenatural dice, dáselo al ratero. Sí, porque dice, si alguien te quita o te pide la capa, dásela. Ah, no, otra cosa, ¿verdad? Y termina diciendo, dale hasta la capa. Y si uno es sobrenatural, nosotros creemos que Dios no está con nosotros porque nos llegan a robar nuestra cartera o llegamos a perder alguna cosa. Nos ponemos, pero no sabes cómo. Pero Él dice, no te dejes robar solamente eso, dale el extra. ¿Qué no ves que necesita? Es decir, no pierdas el tiempo en estar reclamando, o es más, no desgastes tu vida, ni permitas que te robe lo que sí es importante, que es la paz. Otro sobrenatural. ¿Te han fallado cuando has prestado? No levantes tu mano, por favor. ¿Cuántas veces te han pedido prestado? Seguramente muchas, o varias. Y si no te han pedido prestado es porque no tienes y tú has sido el que ha pedido prestado. Pero luego dice, préstalo, dalo. Es natural, tú esperas y algunas veces llegamos hasta negociar, ¿verdad, vieja? Que nos den cierto porcentaje de ganancia. ¿Sí o no? Pero lo sobrenatural que Él nos enseña, el valor de la generosidad, nos dice, y si no te lo pagan, déjalo, dáselo, pero deja de sufrir. Deja de que se esté robando tu paz diciendo, no, ya no voy a la iglesia porque ahí luego piden prestado y ya me pagan. Bueno, pero si tú estás empezando a adquirir valores, ya no vas a hacer eso. ¿Estás de acuerdo? Porque va para los dos lados. Es más, si tú empiezas a caminar con los valores de Cristo, seguramente ya no vas a tener la necesidad de estar pidiendo prestado.
Principios y valores diferentes son los que deben de ir construyendo esta nueva vida que tenemos hoy en Cristo. Recuerda, según lo que acabamos de leer, dice que si nosotros utilizamos los mismos valores anteriores, dice que lo que hayamos nosotros crecido en Cristo puede caer. Dice que van a venir pruebas o va a venir viento fuerte, tempestades. Dice, y va a ser grande la ruina. Pero dice, pero si tú, aunque te cueste mucho trabajo, empiezas a caminar con nuevos principios y con nuevos valores, te pueden pasar un sinnúmero de problemas y un sinnúmero de dificultades. Pero ¿sabes qué va a ocurrir? Vas a permanecer de pie. ¿Te das cuenta cómo nos muestra los dos caminos, el beneficio y el perjuicio? Muchos de nosotros como cristianos la llegamos a regar. Algunos de nosotros conocemos los valores en Cristo, pero nos negamos a ponerlo en práctica. ¿Por qué crees que de pronto entre nosotros como cristianos se ven divorcios, se ven divisiones, se ven pleitos, se ven contiendas, se ven golpes, se ve violencia? Hay dos construcciones, pero solamente una se sobrepone a todo. En Cristo, para nosotros, visto de una manera clara, vamos a permanecer si nosotros empezamos a adoptar esos valores y los ponemos por obra. ¿Te acuerdas lo que empezó diciendo Lucas? La cita que te leí decía lo siguiente. Dice que cuando nosotros estamos en Él y oímos y después hacemos, entonces empezaremos nosotros a construir y a ver y a reflejar la vida nueva que Cristo nos ha regalado. Quiero parafrasearte solamente la historia de un hombre que cuando la leí me recordaba mi vida. Tenía muchas cosas diferentes, pero este hombre había sido visto por Dios y Dios dijo de él: ese hombre tiene un corazón conforme al mío. Y él amaba a Dios, lo adoraba, le componía canciones, estaba con él. Pero llegó un momento en el cual los valores que había empezado o que había adquirido en Dios, los había perdido o los empezó a perder. ¿Y cómo se vio? En una acción tan cruel y tan denigrante como la que yo llegué a hacer. Dice que llegó un tiempo en el cual este rey David, dice que era temporada de batalla, temporada de guerra. Dios quería que él conquistara más tierras, pero él se quedó en su casa, en su palacio. Ya no tenía la misma comunión con Dios. Se ve reflejado. Dice que a mediodía o por la tardecita ya se paró, es decir, estaba dormido en el día. Y después de levantarse, yo les decía, yo en la iglesia les decía yo, de pronto seguramente empezó a bostezar y empezó a decir: voy a ver todo lo que ha alcanzado, hasta dónde está mi reino. Y se paró y dice que empezó a caminar como por la terraza. Y de pronto vio a alguien que le llamó muchísimo la atención.
Era una mujer que se estaba bañando en el jardín. Estaba totalmente desnuda, pero tenía unas cualidades esa mujer, era muy atractiva. Y entonces David lo que hace es que dice: averígüenme quién es ella. Y entonces manda unos mensajeros, pero antes de mandarlos, ellos ya sabían quién era, fíjate. Le dicen: ella es fulana de tal y es esposa de Urías Heteo, tu cuate, tu hermano, tu valiente, un hombre que es capaz de dar la vida por ti. Él tiene unos principios y unos valores que de verdad, wow, sobrepasan todo. Es fiel, es justo. Y aún escuchando eso, David mandó traer a esa mujer y estuvo con ella. Le bajó la mujer a su amigo, a su valiente. Y una vez ocurrido esto, este hombre, seguramente conoces la historia. Dice que sobrepasaba su entendimiento los valores que este hombre practicaba. Y hasta tuvo miedo de poderlo confrontar y de decirle: soy el rey, me gustó tu mujer, discúlpame, la regué, me quedé con ella. No, mejor lo mandó matar. Y ya una vez muerto, Dios le empezó a recordar que él era un hijo de Dios y que había sido llamado a ser diferente, que había sido llamado a mostrar la gloria de Dios ahí, que la gente se pudiera dar cuenta, que la gente se pudiera refugiar en ese hombre, entendiendo y sabiendo que era como el representante de Dios para un cuidado de ese pueblo. Cuando lo confrontan, Dios por medio de un profeta lo que le dice: mira, David, no existe ninguna diferencia entre Urías Heteo y tú, los quiero de la misma forma. No porque te haya dado yo tantas mujeres a ti, quiere decir que a él no lo amaba, pero él solamente necesitaba una, porque yo conozco que él es fiel. Y tú le quitaste la mujer, la única que yo le di. Le dijo: está bien, si tú querías otra mujer me la hubieras pedido. En aquel entonces era la cultura, por favor no lo quieras aplicar hoy. No te vayas a querer sentir el rey David y poder tener una o dos o tres. No es un buen pretexto, no es ni siquiera pretexto. De esa forma vive el mundo. Pero en el mundo sufren y de alguna manera haya en la deslealtad tratar de llenar un vacío que seguro es que no lo van a poder llenar, porque solamente Dios lo puede llenar. Y escucha cómo termina diciendo el mismo David en el Salmo 32:5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Si tú lees ese capítulo 32 de Salmos, te vas a dar cuenta que él dice: yo lo intenté negar, yo lo intenté mantener oculto. Dice: pero mientras lo hacía, había algo que me consumía. Mi mismo cuerpo se empezó a deteriorar. Empecé a sufrir de tal forma como si fuese perseguido de día y de noche. Bueno, sí entiendo, porque a mí mismo me ha ocurrido. Pudiendo tener y tomar el consejo o tomar la experiencia que es plasmada en la Biblia de lo que viven las personas cuando hacen algo equivocado,
¿Cómo es posible que nosotros como cristianos no lleguemos a tomar de eso y nos olvidemos? Y muchos de nosotros estemos expuestos a vivir las consecuencias de algo que ya Dios quiso prevenir. Qué tremendo es esto. Estoy completamente seguro que lo que Dios está queriendo hacer es mudarnos verdaderamente, es transformarnos, es llegar a ser diferentes, es llegar a exponer, que nosotros seamos los expositores de su gloria aquí en el mundo y que nosotros mismos nos convirtamos en la esperanza de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero para ello es necesario adquirir nuevos valores. Y aquí mencioné varios. La lealtad, que te lleva a la fidelidad, que también es un valor. Pero también hay uno, que es el que él menciona aquí, que nos abre la puerta para que nosotros podamos salir y empezar a caminar en ese nuevo estilo de vida, con otros principios y con otros valores. ¿Sabes cuál es? El de la obediencia. Él dice, si ya estás aquí, escucha mi voz. Y si ya estás escuchando mi voz, pon en práctica lo que estás oyendo. Y eso se le llama obediencia. La obediencia nos permite salir. Practiquémosla. Hace un rato tu pastor y mi pastor nos decía que tenemos tarea, y en eso consiste. Seamos la diferencia. Si tenemos hoy la necesidad de reconocer que hemos aplicado otros valores que no son los que Jesús nos enseña, tengamos la libertad para podérselos decir a Él.